Esto es segunda llamada, segunda. Esto es tercera llamada, tercera llamada. Sean todos bienvenidos. Principiamos. Hola, sean bienvenidos una vez más a una emisión de Miércoles de Chicharrón, aquí en ¿A poco no? Presentado por Jazmín Deneb y Mario Alberto. ¿A poco no? Comunicación de la ciencia. Conocimiento libre para todos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Tengan todos ustedes una excelente noche. El día de hoy es miércoles, dejamos de ser martes y jueves. Hoy es miércoles y es miércoles de Chicharrón. Y mi nombre es Mario Alberto, soy cofundador de esto que se llama ¿A poco no? Ahí con Dene Ortigosa estamos haciendo esto que se llama miércoles de Chicharrón. Hoy miércoles de Chicharrón, ahí rapidísimo. Nosotros llegamos un poquito tarde el día de hoy. Nosotros no, yo, por ñoño, porque no me gusta andar transmitiendo en menos de high definition. ¡Ay, ándale tú! Entonces, nada más hicimos unas correcciones ahí, pero listo. En productos, en la página de 3w.pocono.mx están los miércoles de chicharrón. Y sí, ya van 90. Con el día de hoy vamos a tener 90. Y entonces vamos a mandar ahí algunas preguntitas para todos ustedes. eh, ¿Qué quieren hacer, no? Para nuestra cienava presentación. El día de hoy vamos a concentrarnos, concéntrate Mario en esto. Tuberculosis, causas y tratamientos en el siglo XXI. Ana Laura Granados Tristán nos va a hablar acerca de esto que para muchos realmente, pues no para muchos, ¿no? Es realmente más mortífera esta tuberculosis que cualquier otra cosa, inclusive la pandemia, ¿no? De COVID-19. Bueno, no les quito más tiempo, pero voy a hacer un anuncio rapidísimo que todavía no es septiembre, pero en miércoles de chicharrón siempre portamos nuestra bandera para todas, en serio que para todas partes. Ahí andamos con nuestra bandera, tanto Has y yo. Y la prueba, pues la prueba es esta, miren, nada más que chulada. Y también es lo que vamos a estar usando para septiembre. Esta no es tanto una chulada, pero bueno, no, ahí estoy yo de gordo. Vámonos, totalmente en vivo. El ponente tuberculosis, causas, tratamientos en el siglo XXI. Dejo las chicas, encendimos micrófonos. Ímonos, Chaito. Hola, ¿qué tal? Pues muchísimas gracias, Mario, por esta presentación. Hoy es miércoles de Chicharrón, 31 de agosto del 2022. Hay muchos eventos deportivos y además tenemos hoy el evento de Ana Laura, que nos va a estar hablando sobre la tuberculosis. Ana Laura, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias a ti por haber aceptado nuestra
convocatoria, y de una vez les recuerdo que si alguien quiere dar un miércoles de chicharrón, nos puede dejar sus datos o nos puede contactar al número de WhatsApp que debería saberme, pero no me sé, pero ahorita nos va a contar Mario cómo, cuál es nuestro WhatsApp y ahí con muchísimo gusto les compartimos el formulario. Muchas gracias. Ahí a ese número pueden mandarnos un mensajito y les contamos los detalles tras bambalinas de este miércoles de chicharrón. Bueno, pues antes de presentar, bueno, antes de escuchar a Ana Laura Granados Tristán, pues la voy a presentar. Ella estudió biotecnología genómica en la Universidad Autónoma de Nuevo León, específicamente en la Facultad de Ciencias Biológicas. Después estudió la maestría en ciencias orientada a microbiología y actualmente estudia el doctorado en ciencias con orientación en microbiología en la misma institución. Ya está a punto de terminar. Ella ha participado en foros de investigación, tanto nacionales como, por ejemplo, los que organiza el Instituto Mexicano del Seguro Social, pero también algunos otros foros internacionales, como el 10º Slam TV, que se realizó en el 2021, y algunos otros más que no pronunciaré. Ella ha publicado un artículo de investigación relacionado en parte con su trabajo de maestría y también en parte con su trabajo de doctorado. Su tema de investigación es sobre la resistencia de fármacos en la tuberculosis. Ella pertenece al Journal Club de Bioinformática de Perú y es tallerista de la asociación Mi Primer Día como Científica. Entre sus pasatiempos está ir a acampar, caminar en la naturaleza y ver el cielo en busca de ovnis. Muchísimas gracias, Ana Laura Granados Tristán, por estar aquí y nos va a hablar sobre tuberculosis, causas y tratamientos en el siglo XXI. Vamos a un videíto y regresamos con la presentación de Ana. Gracias. Listo, pues estamos a punto de empezar con la presentación de Ana. Les recordamos que pueden dejar sus comentarios en los chats de las diferentes páginas de Ciencias TV, de la MAT Comunicación y por supuesto aquí en A Poco No, y le haremos unas preguntitas al terminar su exposición. Adelante, Ana, bienvenida y muchas gracias. Hola, muy buenas noches y primero que nada, muchas gracias a todos los que están conectados esta noche. Y bueno, hoy voy a comenzar hablándoles sobre la tuberculosis. Esta es una enfermedad que ha afectado a la humanidad desde hace muchos años. Por eso voy a comenzar hablándoles sobre la historia de la tuberculosis. Y bueno, comenzaré hablándoles desde cuándo se tiene datado la existencia de esta enfermedad, que es desde el año 3500 antes de Cristo. Se encontró en momias del Imperio egipcio que se encontraron rastros de esta enfermedad, y no solo de esta época de los egipcios, sino también en momias de Perú. También se encontró que estas momias presentaban rastros de haber tenido tuberculosis. En el año 4600 antes de Cristo, el padre de la medicina, Hipócrates, denominó a la tuberculosis como tisis. En esta época, él le llamó que esta era la enfermedad más mortal que había existido para el hombre. Y bueno, ya en el Renacimiento, pues surgieron muchas epidemias que fueron debido a la tuberculosis en diferentes partes de Europa, hasta en el Renacimiento, que también empezaron todas estas epidemias. Se fueron yendo en diferentes países. En 1859 empezaron a crear diferentes tratamientos. Uno de ellos fue la creación de sanatorios, en donde el tratamiento que se daba a la gente era mantenerlos con buena comida, con ventilación, y algo muy importante era que se aislaban a las personas que tenían tuberculosis del resto de la población. Entonces, hasta esta época, pues digamos que fue un poquito de luz verde al aislar a las personas de la tuberculosis. Sin embargo, aún no tenían un tratamiento específico para esta enfermedad. El tratamiento, el primer
antibiótico que se obtuvo en contra de la tuberculosis fue hasta 1944, en donde se logró obtener a la streptomicina, la cual fue el primer tratamiento en contra de la tuberculosis. Y bueno, así han pasado los años y la tuberculosis ha seguido presente durante los años de la historia de la humanidad. En el 2000 se decretó esta organización o este evento de poner un fin a la tuberculosis para el año 2035. Esto fue la Organización Mundial de la Salud. Esta organización que se realizó fue para tener diversas medidas, ya sea del tratamiento, medidas preventivas, entre otras cosas, y ya tener un fin de la tuberculosis. Porque si bien es cierto, como ustedes han visto, la tuberculosis es muy antigua, pero hasta el día de hoy sigue estando presente. Y bueno, hablando sobre la situación actual de la tuberculosis, en el 2021, la Organización Mundial de la Salud reportó el reporte global de tuberculosis y aquí especificaron que 9 millones de casos hubieron de la tuberculosis en el 2020 y 1.5 millones de muertes en el 2021. La tuberculosis actualmente es el segundo o la segunda enfermedad debido a un agente infeccioso después del COVID. Y también se encuentra en el 10º lugar como causa de muerte de manera general. Y bueno, la tuberculosis es una enfermedad infectocontagiosa. ¿Qué quiere decir? Que es causada por un agente infeccioso. El principal agente causal de la tuberculosis es una bacteria que se llama Mycobacterium tuberculosis. Y bien, esta Mycobacterium tuberculosis no es la única bacteria que puede causar a la tuberculosis, sino que existen otras bacterias que forman parte de esta familia de Mycobacterium que también pueden causar la tuberculosis y se les ha denominado a todo este conjunto de bacterias el complejo de Mycobacterium tuberculosis. Dentro de estas bacterias tenemos a Mycobacterium caneti, Mycobacterium africanum, Mycobacterium bovis, Mycobacterium pinnipedi, Mycobacterium capre. Y bueno, estas bacterias no solamente afectan a los humanos, también pueden afectar a otros animales, como Mycobacterium bovis, que causa la enfermedad en los animales como vacas, puede causar en cabras, ovejas, cerdos también, o también puede causar la enfermedad en animales salvajes, como alces, puercoespines, entre otros animales, incluso a leones. Pero bueno, enfocándonos en el humano, ¿en qué partes del humano puede afectar la tuberculosis? Bueno, existen diferentes partes del cuerpo que puede afectar la tuberculosis. Entonces, la tuberculosis puede existir en diferentes partes y dependiendo de dónde es que esté afectando es cómo se va a llamar. Entonces, tenemos a la tuberculosis meningia que va a afectar al cerebro, la tuberculosis ganglionar que va a afectar los ganglios linfáticos. Y aquí hago una pequeñita pausa en donde recuerdan que les hablé de una momia en la época de los egipcios. Bueno, ahí se descubrió que la tuberculosis que tenía era la tuberculosis ganglionar. Y bueno, también existe la tuberculosis articular que afecta las articulaciones, tuberculosis intestinal, cutánea, genitourinaria y tuberculosis ósea. Sin embargo, en el 80% de todos los casos, la tuberculosis va a afectar principalmente a todo el tejido de los pulmones. Entonces, nos enfocaremos en la tuberculosis pulmonar debido a que es la más común que existe. Sin embargo, como ya les mencioné, puede existir cualquier otro tipo de tuberculosis. Y bueno, hablando sobre la tuberculosis pulmonar, ¿qué síntomas son los que presenta esta enfermedad? Bueno, la persona que tenga la tuberculosis pulmonar va a presentar tos de más de 3 semanas, dolor de pecho, tos con sangre, pérdida de apetito, pérdida de peso, debilidad, escalofríos, fiebre, sudores nocturnos. Pero bien,
esta enfermedad, cuando el paciente presente todos estos síntomas, se va a decir que presenta una tuberculosis activa. ¿Y por qué sucede esto? Bueno, porque la bacteria que ya les comenté, cualquiera de las micobacterias que les comenté, Mycobacterium tuberculosis o africanum, que ingresa a los pulmones del paciente, se va a empezar a reproducir dentro del tejido pulmonar del paciente y entonces va a causar un daño y va a provocar estos síntomas que les mencioné. Sin embargo, las personas que tienen un adecuado sistema inmune pueden controlar a la bacteria creando una estructura alrededor de la bacteria. Esta estructura va a estar formada por células del sistema inmune y que se llama granuloma. Y con esto va a dejar a la bacteria como en un estado dormido, podríamos decir, y se va a encontrar en un estado latente. Y en esta forma se llama tuberculosis latente. De esta forma, una persona puede tener tuberculosis latente y la bacteria va a vivir dentro de la persona, pero no va a presentar síntomas, porque la bacteria va a estar en un estado de dormancia. Se va a disminuir el metabolismo de la bacteria. Y otra cosa importante es que la persona no va a presentar síntomas y aparte no va a ser contagiosa. Y bueno, algo también que hay que ver es que, como les mencioné, la bacteria se va a encontrar dentro de esta estructura que se llama el granuloma y que está formada por células del sistema inmune. Pero si en determinado momento el sistema inmune de la persona se debilita, pues esta estructura va a perder equilibrio y se va a romper y entonces la bacteria va a empezar a reproducirse y en lugar de estar como una tuberculosis latente, se va a cambiar a una tuberculosis activa y van a comenzar todos los síntomas que les mencioné anteriormente. Entonces, puede ser que las personas que ya hayan tenido tuberculosis, años después, días después o semanas después, puedan presentar la tuberculosis activa. Y si alguien presentó tuberculosis activa, puede ser que vuelva a recaer en la enfermedad debido a este fenómeno de la tuberculosis latente. Y bueno, ¿cómo es que se diagnostica la tuberculosis? ¿Cómo van a saber si la persona tiene tos, presenta los síntomas? ¿Cómo pueden saber si tiene tuberculosis? Bueno, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, existen dos pruebas que son las que se encuentran determinadas por esta organización y una de ellas es la prueba de la tuberculina. En esta prueba van a inyectar proteínas de la bacteria en el brazo de la persona y estas proteínas van a generar una reacción con el sistema inmune de la persona. Y si la persona ya tiene su sistema inmune activado en contra de la bacteria, pues va a generar una reacción en donde se va a producir una induración en el cuerpo y dependiendo del tamaño que tenga, es si va a ser positiva o negativa. Pero bueno, en este caso, esta prueba a veces puede dar falsos positivos debido a que ya existe una vacuna. Entonces, si la persona ya está vacunada, pues ya va a estar activa, su sistema inmune va a estar activo en contra de la bacteria. Y bueno, hay otra prueba que es un poquito más eficaz, la cual sería la prueba en sangre, tomar una muestra de sangre de la persona y extraer el interferón gamma, que también por eso se llama la prueba de sangre IGRA. Y bueno, este interferón gamma, ¿qué es? Bueno, es una citocina, es una molécula que si tú ya te enfermaste de la tuberculosis y tienes esta bacteria, tu cuerpo va a producir a esta molécula. Entonces, al momento de sacarte la sangre y hacer la prueba, pues se va a identificar esta molécula. Y de esta manera se puede saber si tienes tuberculosis o no. Y bueno, se me olvidó comentarles algo, que la prueba de la tuberculosis latente, como el oro estándar, es la prueba de la tuberculina. Y bueno, para la activa se necesitan hacer otras pruebas. Y bueno, además de estas pruebas que ya les mencioné, que es para evaluar el sistema inmune de las personas,
también se hacen otro tipo de pruebas. Y bueno, una de ellas es que se hace toser al paciente para obtener una muestra de esputo y que posteriormente va a ser examinada en el laboratorio bajo el microscopio o bajo el crecimiento de las bacterias y haciendo diferentes pruebas bioquímicas. Y bueno, otra de las pruebas que se puede mandar a hacer al paciente es una radiografía de tórax, en donde aquí les pongo un ejemplo donde pueden ver si existe un daño al paciente. Y bueno, hablando ya sobre el tratamiento, sobre la tuberculosis, el, Aprovecho esta pequeña pausa para dar un mensaje. Los invitamos a seguir nuestras redes sociales. Saben que tenemos Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn, entonces nos pueden seguir en cualquiera de ellas. Las están viendo en pantalla. Y también los invitamos a seguir haciendo sus comentarios. Ya vi que están hablando sobre en qué obras literarias se ha manejado la tuberculosis. Y ya para acabar con este pequeño comercial, pueden compartir la plática si les está gustando. Muchísimas gracias. Regresamos con Ana. bueno, ahora sí, regresamos hablando sobre el tratamiento de la tuberculosis, en donde el principal tratamiento que se da hacia la tuberculosis consta de 4 fármacos, que serían los fármacos de primera línea: isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol. Y bueno, el tratamiento consta de varios meses. Entonces, la primera fase son 2 meses, que sería la fase intensiva. En esta fase se administra al paciente los 4 fármacos. Y en la segunda fase, que sería la fase extensiva, que duraría por 4 meses, solamente se va a administrar al paciente rifampicina e isoniazida. Sin embargo, las cepas de Mycobacterium tuberculosis y otras micobacterias han presentado resistencia hacia estos fármacos. Por lo tanto, ha sido necesario utilizar otras estrategias. Dentro de las otras estrategias que se utilizan, pues son los fármacos de segunda línea. Pues tenemos fármacos inyectables, fluoroquinolonas, bacterioestáticos orales de segunda línea o algunos otros fármacos de poca eficacia. A pesar de que ya existen estos otros fármacos de segunda línea, también existe resistencia hacia estos fármacos. Y hablando específicamente de la resistencia, ¿cómo es que se ha denominado la resistencia hacia la tuberculosis? Bueno, existe la multifarmacoresistencia y se va a denominar así cuando la tuberculosis sea resistente a isoniazida y a rifampicina. Y existe también la tuberculosis con resistencia extendida. Acabamos de perder el audio de Ana, entonces en un momentito vamos a seguir con la resistencia extendida, que es lo que nos estaba eh, platicando Ana en este momento. Ana, te veo conectada, pero no te escuchamos y tampoco te vemos. Entonces, eso es lo que pasa cuando estamos haciendo un programa en vivo. Les recordamos que estamos transmitiendo por las diferentes redes sociales bueno, por las diferentes páginas de Ciencias TV. Entonces, estamos en Ciencias TV Medicina, Ciencias TV Solita, Ciencias TV Matemáticas, Ciencias TV Física, también por la Mat Comunicación. Y por supuesto, estamos en Ciencias TV Biología y en ¿A poco no? Entonces, eh, los invitamos, vamos a esperar un segundito a ver si Ana se puede conectar de nuevo. Mario, te pido que porfa tomes
el micrófono en lo que le marco por teléfono. Muchas gracias. Muy bien, aquí estamos totalmente en vivo, una disculpa. Seguramente fueron las estrellas que se están alineando en contra de que presenten la tuberculosis, Ahorita porque también nos podemos poner estábamos un por mini videito. rescatar por encontrar la solución a todo esto. Totalmente vivicísimo. Vamos a poner aquí el mic para que me escuche, Has. Ahí está, nada más es para que escuche cómo vamos. Agradecemos la presencia de todos ustedes. Vamos a poner un videíto mientras, uno de estos videitos que hicimos para, no para momentos como este, no, para mostrar los ponentes de las sesiones anteriores. De ser necesario lo vemos todo y si no, pues lo cortamos en cualquier momento para poder continuar con esto de tuberculosis, causas y tratamientos en el siglo XXI por la doctora Ana Laura, o MNC todavía, Ana Laura Granados Tristán. Mi nombre es Mario Alberto. Les contaría un chiste, pero me van a regañar. Así que vamos a ver esto. Totalmente en vivo, estamos viendo en lo que nuestra ponente se vuelve a conectar con nosotros. Algunas de las ponencias que hemos tenido anteriormente en el semestre número 1 de este 2022, en la cual hemos tenido de todo. Realmente no es que no me agraden los anteriores miércoles de Chicharrón. Ese estuvo buenísimo, búsquenlo por favor en YouTube. Ese de qué sucede con los planetas y de Star Wars. No porque seamos un nuevo fanático de Star Wars, ¿verdad? Todos han estado totalmente diferentes, es que ese es el chiste. Y han sido por invitaciones que hemos hecho para que ustedes acudan y estén presentes con nosotros. Por supuesto, si también quieren participar en Miércoles de Chicharrón, nada más mandando un email a contacto@pocono.mx o ahí en el WhatsApp empresarial, ahí tenemos el WhatsApp de 55 82 74 74. Ah, no es cierto, no, lo van a mandar a donde sea. 55 82 74 74 85. Ahora sí, totalmente en vivo. Me gané uno de estos llamados de la naturaleza. Totalmente en vivicísimo. Ahí estamos, terminando el videíto. Eso es lo que ocurrió en el semestre anterior. Y ahorita estamos esperando a que llegue Ana, la maestra Ana, para que nos siga platicando acerca de tuberculosis. Mientras, en el chat, háganos saber qué onda. Diana nos está diciendo de un montón de cosas ahí, de libros, y me encanta porque no solamente es ciencia, sino que todo lo que está ahí de literatura, poniéndolo todos. Alonso está con lo de las montañas mágicas. Diana nos dice de la dama de las camelias, y efectivamente Biomar también. Bueno, ahí andamos totalmente en vivo. Muchísimas gracias por estar aquí y déjenme ver la cara de Has, sí, a ver si ya estamos desesperados. Todavía no. Totalmente en vivo. ¿Qué más presento? Les paso la página. Vamos a hacer un recordatorio rapidísimo. ¿Dónde está la página? Ahí está. Vámonos hasta arriba porque son 90
los miércoles de chicharrón que hemos tenido, los ponentes con sus diferentes chicharrones. ¿Por qué le pusimos miércoles de chicharrón? Una vez, no solamente una vez, sino hemos sido bombardeados varias veces. ¿Por qué? Realmente no queríamos poner un miércoles de ciencia, ya que por lo regular están diálogos de ciencia, ven, acude a la ciencia. Entonces, la porra de la Facultad de Ciencias, todos los que están ahí presentes, que levanten la mano, sabrán que empieza con chicharrón. Sí, hombre, lleva chicharrón con pelos y sí, lleva y termina en otra cosa, pero lo esencial es lo de los chicharrones y como es un webinario, pues no es un programa, aunque todo el mundo diga que es un programa, es un webinario, pues empezamos con eso, ¿no? Y agradecemos a todos, tutti contenti, que nos han acompañado desde que empezó la pandemia y que decidimos hacer esto de miércoles de chicharrón los jueves. Es que yo los veo los jueves porque los subo a YouTube. Entonces, todos los miércoles que hemos estado haciendo los miércoles chicharrón, pues el día de hoy son 90, ¿no? Queremos hacer algo espectacular para el número 100. Ayúdenos a tener ideas. Tenemos algunas, pero me frenan mucho acerca de un video, digo un video, ¿no? Un en vivo mezclando y cosas así, pero no sé. A ver si nos dejan. Totalmente vivísimo. No, nada más tenemos eso. También tenemos algunos productos como lo son la impresión 3D. Esto de la impresión 3D realmente sí es muy buena. No porque la esté dando yo, pero es muy buena. Vamos a hacer los talleres también de impresión 3D y los talleres de transmisiones o streaming para que tengas una buena transmisión. No se te caiga. No seas fresa como yo que decido... excelente, Ana, ya entró. Admitiendo. No solamente que sean transmisiones en FD, sino que sean en HD. Ahorita las que hacemos es de 1900 líneas, así que se pone bastante bueno. Y pues caer en esto fresa, ¿no? Ojalá tuviera yo 100 megas de transmisión para que pudiéramos pues, subirlas a 4K. Ok, bueno, entonces deslizo esto para quitar aquí y ahí están ya. Entonces coloco y listo. Por favor, volvamos con la presentación para partir de ahí. Muchas gracias, Ana, bienvenida. Entonces, si puedes, porfa, empezar a compartir pantalla para que regresemos a donde estábamos con la resistencia extendida. La vemos, te escuchamos, entonces adelante. Muchas gracias a todos por su paciencia. Muy bien, entonces pues nos quedamos con la tuberculosis que es totalmente resistente y como les decía, esta tuberculosis va a ser resistente a todos los fármacos que existen. Y bueno, en este caso solamente queda a los pacientes darle un tratamiento paliativo para que sobrelleven los síntomas. Y bien, hablando de esta resistencia, ¿cómo es que se ocasiona o qué es lo que pasa? ¿Por qué sucede? Bueno, pues existen diversos factores que la bacteria va a presentar para que exista la resistencia a los fármacos. Y aquí yo les puse algunos ejemplos de todos estos mecanismos que ya se saben que producen la resistencia a los fármacos, no solo en la tuberculosis, sino en otras enfermedades bacterianas. Y bueno, uno de ellos es que el blanco del fármaco pues se va a modificar, se puede degradar al fármaco para que no continúe funcionando o también se puede inactivar al fármaco que no funcione. Además, otra de los mecanismos que existen es que la bacteria va a sacar al fármaco fuera de la célula. Entonces, de manera general, estos son los mecanismos que ya se conocen que la bacteria va a presentar para presentar esta resistencia a fármacos. Sin embargo, todavía existen diversos mecanismos o otras formas que todavía no se conocen. Por eso es necesario que sigan habiendo investigaciones evaluando ya sea el genoma, datos de la fisiología de la bacteria, para que puedan encontrar nuevos blancos farmacológicos o bien otras nuevas moléculas de fármacos que puedan ir en contra de la bacteria o también pues se podría utilizar otros fármacos que ya se usan para otras enfermedades y poder utilizarlos contra la tuberculosis. Pero bien, se necesita hacer diferente investigación, esto para mejorar la calidad del paciente y mejorar el tratamiento
y que sea oportuno, y más en vista de que aparecen estas cepas resistentes a fármacos. Y bueno, ahora bien, ¿cuáles son los factores de riesgos que van a provocar que una persona pueda contraer la enfermedad de la tuberculosis? Como les mencioné al principio, un paciente puede contrarrestar la enfermedad pues creando mediante su sistema inmune y van a crear el granuloma y va a mantener a la bacteria dormida, digamos. Pero bueno, existen otros factores de riesgo, como personas que tienen VIH debido a que están inmunocomprometidas y que no van a tener al 100% su sistema inmune y que por esto van a ser más susceptibles a esta infección de la tuberculosis. También existe la diabetes mellitus, que también va a provocar pues esta baja en el sistema inmune y que también va a ser un factor de riesgo. Otros factores de riesgo pues son personas que tienen enfermedades renales o algunas otras enfermedades que debilitan el sistema inmune. Por ejemplo, cuando ocurre un trasplante de órganos o algún otro tipo de enfermedad autoinmune, van a ocasionar que la persona sea más susceptible a la tuberculosis. O bien, por ejemplo, si una persona que está sana no tiene ningún problema con su sistema inmune, se contagió de la tuberculosis, pero se quedó la bacteria en su cuerpo y tiene una tuberculosis latente, en un determinado momento, si la persona adquiere alguno de estos factores como diabetes, VIH, pues esto puede provocar que se vuelva a activar la tuberculosis y que se ponga de una forma activa en lugar de latente. Y bueno, hablemos ahora sobre la vacuna. Si bien yo creo que aquí en México la mayoría de las personas están vacunadas con la vacuna que se llama BCG, que es la vacuna contra la tuberculosis. Esta vacuna tiene su nombre porque la realizaron a partir de una cepa de Mycobacterium bovis, como les decía, que forma parte del complejo de Mycobacterium tuberculosis, pero esta bacteria está atenuada, es decir, no tiene esta virulencia. ¿Por qué? Porque tiene pérdida en su genoma, en los genes de esta bacteria, no tiene los genes que ocasionan la virulencia. Entonces, esta cepa llamada BCG, esta cepa está atenuada y no va a presentar la virulencia que presenta Mycobacterium bovis o Mycobacterium tuberculosis. Y bueno, como les mencioné, en México la mayoría de las personas está vacunada con esta vacuna, pero en otros países, como en Estados Unidos o algunos países de Europa, no se utiliza de manera para toda la población la vacuna como lo hacemos aquí en México. Y esto es debido a que la vacuna se ha visto que tiene una respuesta variable. Es decir, pues no ha tenido una respuesta siempre la misma o uniforme en todos los sentidos en cuanto al sistema inmune. Entonces, por eso en algunos países pues han decidido no ponerla, a menos que sean personas que tengan factores de riesgo, como los factores del riesgo que les mencioné anteriormente, de que presenten alguna enfermedad autoinmune, o bien también se les recomienda a aquellas personas que trabajan en el sector salud y que se encuentran siempre están en contacto con personas que puedan estar infectadas de la tuberculosis. O también se recomienda en países en donde la enfermedad es endémica, que se ponga la vacuna. También se recomienda en menores de 5 años que hayan tenido contacto con alguna persona que haya estado enferma con tuberculosis activa. Y bueno, entonces el uso de la vacuna en realidad presenta una muy buena ventaja para poder en contra de esta enfermedad. Y bueno, finalmente llegando al final de esta plática, ¿cómo podemos aplicar esta información que estuvimos escuchando sobre la tuberculosis? Bueno, pues creo que una de las cosas más importantes que existe hablando de cualquier enfermedad es la prevención. Entonces, existen algunas medidas que podemos tener para prevenir la tuberculosis. Y bueno, una de ellas, pues como ya hemos estado utilizando, hemos visto, es el uso de cubrebocas en lugares donde haya mucha gente, donde existe el hacinamiento de las personas.
pues esto no nada más nos va a ayudar a evitar el contagio de la tuberculosis, sino como lo vimos ahora en la pandemia, pues del COVID-19 y de otras enfermedades respiratorias. Otra cosa que también se puede realizar es tener una higiene adecuada dentro de los lugares en donde se esté habitando, donde se esté comiendo o donde sea el lugar de trabajo. Otra cosa muy importante es el lavado de manos, tener un lavado de manos adecuado, como ya hemos visto cómo debe ser este lavado de manos adecuado, utilizando jabón y con las referencias que ya hemos visto en muchas partes. Y bueno, finalmente, otra forma de prevenirla es utilizando tus propios utensilios para comer, porque así pues evitas el riesgo de que si alguna persona pueda estar contagiada, te contagie debido a que esta enfermedad, como les mencioné, se contagia vía respiratoria cuando la persona tose, estornuda, habla o está cantando o algo así. Y bueno, finalmente, algo muy importante es que si la persona ya presentó la enfermedad de la tuberculosis, es muy importante que siga al pie de la letra lo que el médico le sugiera, todas las recomendaciones que le dé, porque como si vieron ustedes a la mitad de esta plática, les hablé del tratamiento y ustedes vieron que el tratamiento sí tiene un tiempo un poco extenso, sí es un tratamiento que dura mucho. Entonces, es muy importante que el paciente siga al pie de la letra cómo se debe de tomar el medicamento. Inclusive, el personal del sector salud muchas veces tiene que ir a la casa de los pacientes a suministrarle el tratamiento para asegurarse de que la persona realmente lo esté siguiendo al pie de la letra. Y bueno, sin más por el momento, esto sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención. Aquí les dejo mi correo por cualquier contacto que quieran tener. Muchísimas gracias, Ana, por esta presentación. Vamos a un videito y regresamos a leer sus comentarios, dudas, saludos, etcétera. Todavía tienen tiempo para escribirlos. Listo, pues estamos de regreso en este miércoles de chicharrón. Acabamos de escuchar que nos están hablando sobre la tuberculosis en pleno siglo XXI. Tuvimos la charla de la maestra en ciencias Ana Laura Granados Tristán y vamos con las preguntas que nos están haciendo. Les recordamos que estamos por Ciencias TV en sus diferentes páginas, por la MAT Comunicación y también estamos, por supuesto, por ¿A Poco No? Entonces, por ahí nos dicen en Ciencias de Biología que México tiene buenos esquemas de vacunación y efectivamente una de las cosas que hacemos bien es eso y bueno, que casi casi nos obligan a vacunarnos desde chiquitos, ¿ok? Voy a ir con las preguntas, entonces voy a leer una de Alonso. Alonso nos preguntaba si ibas a hablar sobre la BCG para el tratamiento de cáncer de próstata y justo en ese momento empezaste a hablar sobre la BCG, ¿no? Entonces y él posteriormente en otro comentario nos decía que había algunos casos clínicos sobre una correlación positiva entre pacientes oncológicos de cáncer de cabeza y cáncer de cuello. Entonces me gustaría saber si nos puedes ampliar un poquito más de lo que nos contaste durante tu presentación. Y bueno, si bien es cierto que la vacuna BCG se ha utilizado para otras enfermedades, porque la respuesta inmune que genera ha sido un poquito, digamos que alta o reactiva, y en este caso, no nada más hacia estos cánceres, se ha estudiado con otros cánceres. Inclusive ahora en la pandemia se estuvo estudiando también en contra del COVID-19 por la generación de la respuesta inmune que genera tan intensa. Entonces, digamos que sí se ha estudiado en otras enfermedades. Por ahí nos dice nuestro apuntador que para cáncer principalmente de vejiga. Muchísimas gracias, Mario, por participar. Eh,
Vamos a ir con otra preguntita. Lo de las momias está increíble, ¿no? Que Sí. estén ahí tanto tiempo guardaditas y las podamos estudiar. Algunas veces las momias son más estudiadas que algunas personas, ¿no? Que andan ahí haciendo fila para que las atiendan. Nos preguntan, sí, que si después de tantos años, no, espérame, me fui a otra. Ok. eh, que, bueno, nos decían que no sabían lo de la momia. Y la pregunta es, ¿qué evidencia vieron en la momia? ¿Pueden saber si se murió por consecuencias de la enfermedad? Bueno, en realidad, la evidencia, de hecho hicieron el estudio médico en el 2010 de esta momia, hicieron como un diagnóstico completo, digamos como si la persona estuviera viva, y en este artículo lo que ellos encontraron fueron estructuras en la parte del cuello, porque era una tuberculosis afectando los ganglios, y eran estructuras como de tipo inflamación. No se encontró la bacteria, sin embargo, las evidencias que se han encontrado, no solo en esta momia, sino en otras momias, han sido este tipo de efectos dañinos que se ven en los tejidos y que ya se quedaron ahí. Y que, por supuesto, ellos evalúan que la causa de muerte fue la tuberculosis, debido a estas lesiones que encuentran en los cuerpos de las momias. Sí, está bien impresionante esa parte de la momia y que que puedan inferir, ¿no? Con lo que están, con la evidencia que tienen. Vamos a irnos con otra preguntita. Por ahí nos decían que si después de tantos miles de años, haciendo referencia a esta evidencia que nos cuentas ahorita de la momia, si en algún momento se podrá erradicar la tuberculosis y toda esta serie de bacterias relacionadas, o si simplemente va a ser una carrera entre las bacterias y la resistencia a los fármacos de la cual también nos hablaste. Y bueno, la realidad es que las micobacterias son un tipo de bacterias que son muy impresionantes porque se ha visto cómo han ido evolucionando con la historia de la humanidad. Y como les mencioné, pues sí presentan esta enfermedad mortal y han ido, pues Mycobacterium tuberculosis solamente afecta a los humanos. Entonces, si no hubiera humanos, pues no existiría Mycobacterium tuberculosis, ¿verdad? Las otras micobacterias sí, porque pueden afectar a otros animales, pero yo creo que está un poco difícil erradicarla, aunque la Organización Mundial de la Salud quiere erradicarla en el 2035, debido a que ha venido durante todos estos años generando esta evolución en su genoma, ha adquirido mutaciones y ha sabido cómo estar evolucionando en el ambiente. Entonces, además, aunado a eso, pues tenemos la resistencia a fármacos, que cada vez pues se vuelve un poquito, es una gran problemática, y no nada más con la tuberculosis, sino con otras más bacterias. Y bueno, yo creo que lo que queda aquí es que las personas realmente tomen el tratamiento como debe de ser. Eso es algo muy importante para poder tratar de combatir esta resistencia a fármacos, porque pues los microorganismos siempre van a existir. Entonces, yo creo que tenemos que aprender a convivir con ellos y pues tener diferentes estrategias como ya se están creando para estar en contra de las bacterias. Y esperemos que para el 2035, como lo dice la Organización Mundial de la Salud, pues se pudiera erradicar. Sí, y nos das un consejo muy interesante, ¿no? No solo para esta, sino para muchas otras enfermedades, pues que sigamos los consejos y la receta tal cual que nos está diciendo el médico, ¿no? Entonces, si es un tratamiento por X número de días, pues es una razón, no nada más nos empezamos a sentir mejor y lo dejamos. Por aquí nos preguntan, cuando no estabas en la parte de las recomendaciones y nos hablabas un poquito sobre que nos laváramos las manos, el uso de cubrebocas e incluso que no compartiéramos cierto tipo de utensilios, nos preguntan que si hay estadísticas de si desde si que empezó la pandemia y que se incrementó el uso de cubrebocas,
se ha disminuido la incidencia de enfermedades relacionadas con el sistema respiratorio y obviamente la tuberculosis incluida. Y antes de escuchar tu respuesta, Alonso dio su opinión y él nos cuenta que lo que pudieron ver ellos a nivel personal en la clínica, que no sabemos exactamente en dónde anda, pero bueno, trabaja en el sistema de salud, es que sí hubo una reducción en muchas enfermedades por el lavado constante de manos y el uso de cubrebocas. ¿Tú nos podrías contar un poquito más? ¿Has visto algo? Sí, de hecho, sí hubo una pequeña reducción, pero fue un poquito, digamos, pequeña, porque antes de la pandemia, la OMS reportó que habían 10 millones de casos de tuberculosis y ahora ya después de la pandemia reportan 9.9 millones de casos de tuberculosis. Entonces, realmente sí hubo una disminución, pero no fue tan significativa, digamos, en cuanto a hablando de la tuberculosis. Ok, entonces hay que esperar pues las siguientes estadísticas de la OMS, ¿no? A ver si cambian esos números. Pregunta Alonso que, bueno, nos dice y nos pregunta, en México, ¿cómo se encuentra la incidencia de resistencia a fármacos de primera línea? ¿Más RIF o RIF o a INH? Porque esto podría indicar qué métodos de detección molecular se podrían utilizar, si el gen RPOB o algún otro. Bueno, la incidencia que se encuentra más en México es hacia isoniazida, que es INH, eh, pero normalmente cuando una cepa es resistente a isoniazida, también va a ser resistente a rifampicina. Entonces, digamos que cuando se hace esta evaluación, va a presentar ambas resistencias. Entonces, podría ser multifármaco resistente. Sin embargo, en la mayoría de los casos es resistente a isoniazida en cuanto a las estadísticas. Bueno, pues muchísimas gracias por tu respuesta y por pronunciar adecuadamente los fármacos. Y ya para cerrar, me gustaría retomar algunos comentarios que nos hicieron muy al inicio de esta charla y que mencioné ahí en nuestra pequeña pausa. Y nos decían que en el libro de la montaña mágica de Thomas Mann hablan sobre uno de esos sanatorios que nos mencionaste al inicio, ¿no? Los sanatorios para la tuberculosis y de Sí. las terapias de sol que les daban y cómo los aislaban de la población. Y también por ahí surgió el comentario de Diana que hablaba sobre la dama de las camelias y que al final del personaje, pues le da tuberculosis, ¿no? Y que les llamaban tísicos. Y por ahí había un último comentario que decían que creen que la protagonista de Moulin Rouge también tenía tuberculosis. Entonces, pues es una enfermedad que ha llegado a las mentes de los escritores. No sé si tengas alguna otra referencia respecto a la tuberculosis en series, películas, etcétera. Bueno, ahorita no recuerdo ninguna, pero sí recuerdo la de Moulin Rouge que sí tenía tuberculosis y pues es que esta enfermedad estuvo muy estigmatizada durante muchos años. Inclusive ahorita, ¿no? Todavía, inclusive en México existían colonias que eran solo para personas con tuberculosis y ahí es donde estaban esas personas. Entonces creo que todavía sigue siendo un estigma en la población. Bueno, y ahora con pandemia, escuchas a alguien estornudar o Sí. escuchas a alguien toser y ya empiezan las alarmas. Ana, muchísimas gracias por estar en este miércoles de chicharrón. Muchas gracias a todas las personas que nos estuvieron acompañando, que nos esperaron en esta pequeña pausa que tuvimos y que estuvieron participando en los diferentes chats. José nos hizo la recomendación de que le gustaría que habláramos sobre rinitis y su tratamiento. Entonces vamos a buscar un ponente que nos cuente un poquito más en algún otro miércoles de chicharrón. Y en todos los enlaces les pusimos un cuestionario o un formulario por si quieren contactarnos y dar un miércoles de chicharrón. Entonces ahí está toda la información para que se anoten por si llegamos más allá del ciento y cacho, ¿ok? Muchísimas gracias a todos. Ana, de nuevo, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y gracias a todos los que se conectaron y por la espera también. Sí, es que las cuestiones acá logísticas, pues uno de repente empieza a llover y de repente pasa el gato por el módem, etcétera, etcétera. Entonces creo que todos nos hemos quedado un ratito sin internet, pero qué bueno que regresaste.
Los invitamos a seguir nuestras redes sociales y nos vemos el siguiente Antes miércoles. de irnos, yo quiero participar en la parte ñoña de la ciencia, si es que eso existe, porque Diana y Alonso se veía que se estaban agarrando bien padre, pero yo nada más quiero decir acerca de Sandro Botticelli, porque Sandro Botticelli en la primavera pone a una de las chicas de Florencia, pues toda su fase tuberculosa, desde que empieza hasta que fallece. Ni modo. Eso me acuerdo por algo que vi por allá. Bueno, ahí nos vemos. Muchísimas gracias por participar y por darnos otra referencia literaria sobre la tuberculosis. Si nos están escuchando los colisionadores del el grupo del taller, bueno, pues ya tienen alguna otra historia para que armen sus relatos, cuentos, etcétera. Ahora sí, nos vemos en otro miércoles de chicharrón. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Ana. Gracias, Mario. ¿A poco no? Comunicación de la ciencia. Conocimiento libre para todos. Hola, mi nombre es Jasmine Denier. Soy bióloga, estudié en la Facultad de Ciencias de la UNAM y actualmente me dedico a estudiar moluscos. O dicho de otra forma, soy malacóloga y conquilióloga. Hola, mi nombre es Mario Alberto. Soy físico por parte de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Y pues estamos aquí haciendo una empresita que llamamos A Poco No. También estaremos en algo de radio o haciendo algo de radio. Espero sea de su agrado. Será totalmente en vivo. Gracias. A Poco No Radio. Otra forma de oír ciencia.